Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy 17 de junio del 2025 aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Agradeciendo a todos ustedes su presencia, sus saludos hoy con la energía para poder proseguir con nuestros diplomados. En este caso, el diplomado de Trastornos del Neurodesarrollo y educación inclusiva. Así que saludos a todas las personas que están con nosotros desde las distintas partes de Latinoamérica. Bueno, en este primer segmento nos toca la práctica del módulo número 2 de autismo. En esta práctica les voy a colocar un caso clínico para que lo podamos platicar, conversar y así ir determinando, en este caso, cuáles serían entonces las características clínicas más evidentes del caso que vamos a presentar. Para ello, aquí está, voy a compartir la pantalla y la pantalla es para presentarles la biblioteca virtual. Les recordamos que la biblioteca virtual tiene alojado cada uno de nuestros módulos. Nos toca entonces, cada vez que vamos avanzando o finalizando con un tema, pues debo presentar la biblioteca para que se puedan orientar las personas que llevan los materiales a dónde están los temas que estamos platicando. Hoy tenemos para la práctica este caso de estudio que también lo tienen alojado en los materiales, las guías de las clases de ayer con las distintas metodologías de intervención, ABA, Teach, nos faltaría ver un poco Denver, y el registro de frustración, que también lo vamos a utilizar. Entonces, hago clic en el registro de frustración de Understood. Este registro nos ayuda muchísimo para orientarnos en cuestión de poder determinar las crisis o berrinches, de distinguir estas situaciones de ellos, sobre todo porque este tipo de instrumento nos va a apoyar en función de poder determinar los elementos que hay en el ambiente y no simplemente hablar de que el niño es agresivo, que el niño llora, se queja, no quiere estar con otras personas, no desea hacer actividades, que siempre que hace una actividad, entonces nos hace un berrinche. Y es muy importante estudiar el contexto. Así que este tipo de herramientas que ustedes tienen aquí, donde ubicamos el momento, que sería la hora del día que sucede el evento, el día de la semana y la fecha, con la situación, haciendo una buena descripción de lo que ha sucedido, con las señales físicas de frustración o verbales que ellos tengan y con los resultados que obtuvo para poder calmar la situación. Entonces, este tipo de registro es muy recomendable para la escuela, para la casa. Fíjense que este chico, Carlos, mi pacientito, le hicimos este registro donde nos llamó poderosamente la atención 3 eventos que se sucedieron la primera semana de octubre del 2019. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un chico TEA nivel 1, en el cual pues se presentaron ciertas evidencias en las cuales la mamá logró tener buenas estrategias para poder controlar la situación. Fíjense que una de ellas era tener que colocar orden, anticipación en las actividades de Carlos. Porque Carlos, cuando no se le anticipa, no se genera un proceso de seguimiento, Carlos siempre se siente abrumado por ciertas circunstancias, como por ejemplo, no encontrar las cosas de su mochila, su carpeta, sus zapatos. Entonces, el niño empieza con eventos exacerbados emocionales, con gritos, con ansiedad. Entonces aquí pues la madre en estos relatos observa que el predecir, el poder anticipar y preparar siempre con antelación todo disminuye en gran medida las crisis sensoriales. Entonces, este tipo de instrumento, pues lo tenemos nosotros en nuestra biblioteca virtual, que es el registro. Vamos a trabajar con nuestro caso de estudio y para ello también quiero mostrarle un formato que sería un instrumento de detección
estandarizado y muy conocido. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el cuestionario del desarrollo comunicativo y social en la infancia, llamado MCHAT. El MCHAT es un instrumento de detección de signos de autismo para niños pequeños, no más de 36 meses de edad o, sí, más o menos eso, no más de 3 años de edad, por las características que tienen los niños cuando en esa edad. Este cuestionario que es de detección temprana fue realizado con el equipo de investigación de Diana Robbins, Deborah Frame y Marianne Barton. Entonces, este equipo tiene inclusive una página web del MCHAT donde tienen materiales de consulta para las personas interesadas, tanto en inglés y en español, pero no todo el portal está en español. El MCHAT es una serie de preguntas o ítems relacionados con las conductas que la persona puede observar en el niño, bien sea el cuidador o el padre o la madre, ¿no? Este MCHAT tiene una particularidad que es que de acuerdo a la sumatoria de los puntos obtenidos, que cada pregunta sí genera una puntuación, nos dice en qué rango está el niño. Si el niño está en un nivel de leve, es decir, que no tiene riesgo para autismo, más sin embargo este tipo de niño tenemos que evaluarlo porque por algo justificó que la madre buscara ayuda. Entonces puede que no sea autismo, pero sí tiene otro elemento de neurodesarrollo que requiere atención. Esto tiene una serie de puntuaciones, por lo tanto un MCHAT con una puntuación muy alta diría que hay elementos de rigor para solicitar de inmediato la evaluación especializada. Entonces, este tipo de MCHAT cumple con los criterios del DSM-5 conductualmente. Vamos a ver cuáles de ellos están. Aquí está, por ejemplo, hay 20 preguntas del MCHAT y aquí le dice, ¿le gusta que le balanceen o que el adulto le haga el caballito sentándolo en las rodillas? Este tipo de ítems, por ejemplo, ya que estamos practicando y vamos a iniciar nuestra práctica, este tipo de ítem estará relacionado con qué alteración, con las características diagnósticas. Alteraciones en la sociabilización y la comunicación, patrones restringidos, movimientos estereotipados o alteraciones de índole sensorial. Por ejemplo, no le gusta que lo balancee o que el adulto lo siente en sus rodillas. ¿Cuál creen ustedes que este ítem estará tratando de identificar? Se les recuerda nuevamente, como lo dije, esto es un instrumento de detección. No brinda un diagnóstico. Acabamos de decir que de acuerdo a los resultados, uno toma la decisión, mientras más alto es la puntuación del MCHAT, la decisión debe de tomarse para que se haga una evaluación para el diagnóstico. El MCHAT no produce diagnóstico, produce una detección temprana en niños pequeños. Ese es el resultado que tenemos del MCHAT. Entonces, ¿no le gusta que lo balanceen? Esto tiene que ver con el poco interés para tener el acercamiento y sobre todo con el adulto cuidador, ¿verdad? Y cuando no le gusta que lo balanceen o que lo toquen, estamos hablando del procesamiento sensorial. La segunda pregunta habla de si muestra interés por otros niños. Este ítem estará más relacionado con qué. Estará relacionado con las alteraciones en la sociabilización y en la comunicación. Muy bien, excelente. Aquí tenemos luego el otro ítem. Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones, juegos de parque.
¿Por qué tendríamos que hacer ese tipo de preguntas? Si el niño tiene interés por por estar en sitios o en lugares donde, a ver si gustan de buscar estar en sillones, escalones, jugar al parque. ¿Tendrá el niño interés en eso? No. Eso va recuerden que ellos pueden tener dependiendo del perfil sensorial del niño TEA, si es un niño buscador sensorial, tendrá la tendencia a subirse en la lavadora, en la secadora, buscando en los sillones, en el sofá. Son niños que serían como más buscadores, ¿no? Porque el niño TEA tiene un perfil sensorial distinto, mixto, puede ser hiposensible, hipersensible o tener un perfil buscador en el cual necesita demasiadas entradas sensoriales para procesar. Le gusta que el adulto juegue con él. Por ejemplo, juegan al escondite. El niño TEA, por ejemplo, tendrá esta característica. No, no. Porque una de las características en la sociabilización es que no muestran interés por jugar con otros, ni siquiera por otros niños, con otros niños. Luego, fíjense el ítem número 5 en la detección de TEA. El 4 no habla de juego simbólico. El juego simbólico, no, estamos hablando de un interés por realizar una actividad. Pero en la número 5 sí habla de juego simbólico. Porque recuerde que son juegos de representación, son juegos en la cual ellos quieren, es una fantasía. Estamos trabajando, Jocelyn, por favor. Luego tenemos el ítem número 6. El ítem número 6 te dice, el niño suele pedir algo y señala con el dedo. Entonces, los niños con autismo no suelen señalar con el dedo para pedir algo. Suelen tomar el brazo de la persona, que se llama instrumentalización del cuerpo del otro, para acercarlo para lo que ellos quieren. No se están comunicando con la persona, están utilizando su cuerpo para acercarse a algo que ellos quieren. Luego tenemos el ítem número 7, el 8. Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños. Por ejemplo, cochecitos, muñequitos, bloques de construcción, sin únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos. ¿A qué nos estamos refiriendo? También tiene que ver con el juego imaginativo, con el juego funcional, ¿no? Por ejemplo, ver algo parecido a un teléfono y hacer que se habla por teléfono, juego funcional. O sea, él sabe que no es un teléfono, pero lo imita, porque tiene la forma, entonces hace que habla por teléfono. Pero cuando te dice, no, es que el niño lo que hace es que los chupa, los agita, los avienta, uno dice, bueno, entonces no es juego funcional. No le da función al juguete que tiene. Si es un carrito, debería darle función, no aventarlo o chuparlo, ¿no? Luego, en el ítem número 9, suele traerle objetos para enseñarle a usted. En este ítem, el niño dentro del espectro no tendrá el interés de mostrarle a usted algo que a ellos les gusta. Definitivamente no comparten, así dice una de las características de las alteraciones en la sociabilización. Ellos no tienen interés por compartirle a las otras personas sus objetos o sus propias cosas o sus propios intereses. No lo tienen, no lo hacen. Luego, aquí tenemos el 10. Suele mirarle los ojos durante unos segundos. Esto puede pasar. Tenemos, por ejemplo, en las gradaciones del contacto visual, en donde, por ejemplo, en la prueba A22, que ese sí es para que ayuda al diagnóstico del autismo porque hace hipótesis diagnóstica, una de las preguntas que hacemos en la prueba es esta, ¿no?
porque el contacto visual tiene varias, yo les digo gradaciones. Por ejemplo, hay quienes no hacen contacto visual para nada. Otros te hacen un contacto visual intermitente o te hacen contacto visual de manera irregular. Entonces no podemos decir que no hacen contacto visual. Sí hay un momento de contacto visual. Tenemos otro ítem que es el número 11. ¿Le parece demasiado sensible los ruidos pocos intensos? Eso es una característica sensorial llamada alodinia. La alodinia es una sensación dolorosa de un estímulo que no debe doler o que no debe molestar. Entonces, esto es una hipersensibilidad del tipo auditiva, ¿no? Luego tenemos el ítem número 12 del ENCHAT, que te indica, sonríe al verlo usted o cuando usted le sonríe. Esto también es parte de las características de la sociabilización. Aquí no hay una sociabilización bidireccional. Yo te sonrío, pero él no me va a sonreír de vuelta, porque hay una alteración entre el lenguaje corporal, el lenguaje y el lenguaje no corporal o el lenguaje no verbal. No hay una, una similitud, una secuencia equilibrada entre eso. Entonces yo me reiré, pero él no me va a reír de vuelta. No hay esa capacidad de imitar el gesto del otro porque no hay reconocimiento del gesto del otro. Aquí tenemos luego en el ítem 14, responde cuando se le llama por su nombre. Uno de los elementos que vemos en los niños más pequeños es que al llamarlo por su nombre, él no voltea. Y en el ENCHAT, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un riesgo moderado, que es cuando tenemos algunos signos, pero no tiene la cuantificación suficiente para decir, hay que hacer el proceso de evaluación porque es sospechoso de autismo. Uno de los elementos que se investigan es si el niño es sordo o no. Por eso es tan importante a los niños pequeños aplicar la evaluación clínica. Por eso, para descartar todo evento que pudiera interferir con la parte auditiva. Entonces, siempre se establece. Aquí lo convencional es que no tienen ningún tipo de déficit auditivo y por lo tanto no responderán a su nombre porque no sienten interés por el otro que lo llama. Luego, en el ítem número 15, dice, si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación, que uno hace lo que es la atención conjunta, ¿no? Yo te digo, mira hacia allá, medio metro, metro y medio, el niño dirigirá la mirada hacia ese elemento. Generalmente en el niño TEA no hacen eso. No lo hacen. Inclusive, hay preguntas en las cuales uno le dice, si está pasando algo fuera de su casa, un helicóptero, un ruido, un estallido o algo que llame la atención, y usted va hacia la ventana a ver qué sucede, ¿el niño lo sigue a ver qué está viendo usted? No sucede eso en los niños TEA. Por ejemplo, en el ítem número 18 vemos, hace su hijo, perdón, en el ítem número 16, ha aprendido ya a andar. Como esto es una prueba de detección, no, es una batería, como un cuestionario, no es una prueba diagnóstica. Y como es para niños pequeños, no más de 36 meses de edad, aquí uno de los elementos más frecuentes es ver que el niño con TEA, algunos niños no caminan de inmediato cuando se espera, se retrasan un poco en el andar. Por eso esto es una pregunta de neurodesarrollo. En el ítem número 17, habla acerca de si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo también se pone a mirarlo?
No, no sucede. No hay esa atención conjunta ni interés por una situación que a usted le llama la atención y si el niño está cerca y lo ve, no, él no simplemente no lo mira. En el ítem 18 te preguntan, ¿hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos? Por ejemplo, se acerca a los ojos. Una de las características de los niños de 2 años de edad, que se puede ver al año, pero al año se puede ver, pero a los 2 años es muy evidente, ¿no? En donde el niño puede hacer movimientos repetitivos con los dedos y acercárselo mucho a los ojos, muy cerca. Eso puede suceder. Entonces, si él lo hace, verificamos si está sucediendo esa acción o ese evento. En el ítem 19 se le pregunta si intenta usted que preste atención a las actividades que él o ella está haciendo. Por ejemplo, hacen un dibujo y te dicen, mira mamá, mira lo que hice. Eso es un evento que no sucede. El niño no intentará que usted preste atención a lo que él hace y siempre dice, mira mami, mira lo que hice, ¿no? Entonces ellos no hacen eso. Luego tenemos el otro ítem que es el 19, muy relacionado con uno de los ítems en las cuales dice, el 20 dice, ¿alguna vez ha pensado que su hijo podría tener sordera? Muy relacionado con aquel que dice que si usted cuando lo llama, él voltea. Entonces, esto es un elemento, porque como es un instrumento de detección inicial, nosotros queremos saber si el padre o la madre o el cuidador observa esto tantas veces, en el cual él observa que el niño no se relaciona con ellos, que el niño no sigue instrucciones, no hace caso. Entonces le preguntamos, ¿usted sospecha que su hijo tiene sordera? ¿Lo ha pensado? Porque si lo ha pensado y el niño tiene muchos signos sugestivos, hay que evaluar la parte auditiva. Luego, en el ítem 21, ¿entiende su hijo o su hija lo que la gente dice? Ayer estábamos platicando acerca de que los niños generalmente tienen muchos problemas para poder entender lo que el adulto le dice o lo que otros le dicen, porque habla muy rápido, porque hacen preguntas muy complejas, muy largas, todo es muy abstracto y por eso se necesitan los apoyos visuales. Entonces vemos si esto sucede o no en este caso. Luego, en el ítem 22, se queda a veces mirando al vacío o va de un lado a otro sin propósito. También se ve mucho en esto cuando ellos están ensimismados en sus propias actividades, en sus propios intereses y muchas veces quedan desconectados de lo que está sucediendo alrededor. Y el último dice, su hijo o su hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida. ¿Qué hace? Lo mira a usted a la cara para saber cómo reaccionar. Esto no sucede en TEA. Cuando el niño tiene que enfrentarse a una situación desconocida, ellos tienen problemas para adaptarse a los contextos diferentes, las transiciones, son ritualistas, entonces cuando ellos enfrentan una situación desconocida, y buscan la manera de cómo responder, no lo van a mirar a usted para saber cuál es el mejor comportamiento que debe tener, ¿verdad? Entonces, esto es, esto es lo que nosotros aplicamos en el área clínica para niños pequeños. Y lo hacemos con los padres como una manera de ejercicio en la cual pues nosotros llevamos, por supuesto, este tipo de instrumento, vaciamos los datos para saber qué tipo de cuantificación tiene y de acuerdo a la cuantificación tomamos decisiones. Se queda con nosotros, por ejemplo, si se queda con el pediatra, porque no es necesario, de acuerdo a la calificación obtenida, que vaya a un equipo multidisciplinario, sino que se da vigilancia
y se lleve estimulación temprana, o si entonces un valor demasiado elevado, muy alto, nos dice que no se puede quedar con el pediatra, que el pediatra tiene que referirlo y entregar de inmediato al niño a un equipo multidisciplinario. No tiene por qué esperar, porque ya el ENCHAD le está diciendo que hay signos de alarma. También tenemos que tener cuidado en la clínica de lo que llamaríamos los falsos positivos. El ENCHAD también puede producir falsos positivos porque el niño está muy pequeño, por ejemplo. El niño puede tener otra condición de neurodesarrollo y entonces mucho de lo que de estas preguntas los padres pueden aseverar que tienen estas características y al final, pues no. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en la clínica por los falsos positivos, ¿no?, del ENCHAD. Pero el ENCHAD no es diagnóstico. El ENCHAD nos dice la posibilidad de que estos signos que estamos observando conlleven o no a una evaluación para el diagnóstico definitivo. Muy bien. Seguimos en nuestra biblioteca virtual porque ahora, dado estas características que hemos repasado para que no se queden en el tintero, vamos entonces a hacer un caso práctico. Entonces, en este caso práctico, ¿qué pasa con el ítem 18? No entiendo. ¿Cuál es el problema con el ítem 18? ¿Cómo se leen los puntales? Los puntales, bueno, ¿cómo se leen? Bueno, que nosotros los médicos hacemos eso. Nosotros hacemos el vaciado de los datos y de acuerdo a la puntuación, porque son 20 preguntas, cada pregunta vale un punto cuando es positiva. Entonces nosotros lo llevamos a un vaciado de datos y decimos, de acuerdo a la puntuación obtenida, ¿el niño tiene riesgo o no tiene riesgo? Eso es. Eso es, yo creo que eso es todo. Pero enseñarles a ustedes el instrumento, no, porque eso es clínico. ¿Alguna otra pregunta para contestar? Yo creo que ya. Bien, vamos a ver este caso. Vamos a colocárselo aquí mejorcito. Ok, aquí está. Así para que se vea mejor. Bien, vamos a leer este caso y para ello vamos a pedir a una persona que por favor quiera leer el caso con detenimiento, sin apresurarlo, y allí vamos a ir tomando las notas. Me indican por favor con la señal de costumbre, vamos a colocarlo aquí, de levantar la mano. ¿Quién es la persona que me puede apoyar leyendo el caso? Ok, Elvira, te voy a activar el audio. Elvira. Buenas noches. Hola Elvira, ¿me vas a apoyar a leer el caso? Claro que sí. Ok, no lo vas a leer rápido. Ok, Léelo lento, haz tus pausas para que las personas vayan tomando nota para hacer las preguntas, ¿sale? claro. Lo comparto. Me avisa si así está bien para que lo leas o te lo agrando un poco más, Elvira. ¿Puede agrandarlo un poquito más? Sí. Ahí está bien. Gracias. Adelante, te escuchamos, maestra. Bien, presentación del caso. Motivo de la consulta. La familia de Pablo acude a consulta con su hijo de 3 años y 11 meses de edad porque están preocupados por aspectos en su desarrollo. Anamnesis. Los padres explican que el desarrollo de Pablo fue aparentemente normal hasta los 12, 13 meses de edad. Miraba, reía,
gateó a los 9 meses, jugaban a esconderse, etc. A partir de esa edad empezó la preocupación de los padres porque disminuyó el contacto ocular de su hijo. No decía papá ni mamá. Se mostraba más serio. Dejó de comer algunos alimentos sólidos, etc. Desde hace aproximadamente un año, aleteaba cuando algo le gustaba mucho, puntualmente. Comenzó la bipedestación a los 14 meses. Actualmente, perdón, actualmente dice frases simples con verbos, ujú, ajá, frases simples con verbos, pero su lenguaje no es fluido. Es cariñoso con sus familiares, pero no busca a los otros niños para relacionarse con ellos en la guardería. No señala. Va a buscar a los padres para pedir ayuda si él solo no puede. Les estira del brazo o levanta sus brazos para que lo cojan. Come alimentos triturados. Rechaza los alimentos sólidos que antes comía. Y todavía mamá, para dormirse o cuando está enfermo, lo ayuda a relajarse. Los padres refieren que no reacciona al dolor cuando se cae y que se altera con los chillidos y lloros de otros niños. Los padres no lo interrumpen. Puede pasarse mucho tiempo realizando la misma acción. Es muy repetitivo. Juega muy poco de manera simbólica. Utiliza los juguetes para golpearlos continuadamente contra el suelo o la mesa. Y en ocasiones realiza juego funcional. Le gustan los objetos redondos y reacciona con intensas rabietas si se los quitan de las manos. Los padres refieren que cuando le cambian de rutina, reacciona también con un poquito subir, por favor. Gracias. Con protestas o rabietas. Hace año y medio empezó Pablo en una escuela ordinaria. Anteriormente asistía a una guardería con pocos niños y tenía una adaptación lenta. Solo quería ir al patio y allí corría arriba y abajo. Es hijo único y los padres inicialmente no refieren ningún antecedente de importancia en la familia, aunque comentan que el abuelo paterno tiene un carácter especial. Nunca ha tenido amigos. Es inflexible con las otras personas y no soporta el bullicio y el ruido. Una prima de la madre explicaba que había presentado un retraso en el lenguaje. Recuerda que comenzó a hablar bien después de los 5 años. Y la madre ha escuchado que a otro primo materno le han diagnosticado un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y toma medicación. Pablo no ha tenido antecedentes médicos de relevancia. Gracias, Elvira. Vamos a comenzar. ¿Me apoyas con otra cosita? Claro. Ok. Edad de Pablo, 3 años. Y 11 meses. Cuando estábamos en la anamnesis, que te dicen si nosotros comparamos el neurodesarrollo del niño, ¿hay algún elemento de su neurodesarrollo que al leer te llamó la atención?
Eh, realmente no, porque supuestamente él aparentaba ser normal hasta los 9 meses. O sea, su neurodesarrollo hasta ese momento. Incluso Entonces, con el tema de los alimentos, es normal que un niño no los quiera diquetar. Bueno, sí, porque de hecho los alimentos, cuando los niños están bebés, no le encantan muy suaves, al contrario, le encantan duros, el acercamiento que yo he tenido con niños. O sea que ah, en eso él es todo lo contrario. A los niños pequeños no les gustan los alimentos muy suaves, lo botan. ok, muy bien, gracias. Eres muy amable. A la orden. Muy bien. Gracias, Elvira, que nos apoyó y nos dio su percepción. Bueno, Carla levantó la mano. Carlita, cuéntame, de lo que tú leíste, ¿qué te llamó la atención en cuanto al neurodesarrollo? ¿Qué viste? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. A ver, a mí me llama mucho la atención de que el gateo haya aparecido a los 9 meses, porque debería, según los hitos del desarrollo, haber aparecido antes. El hecho de que haya restricción alimenticia, de que solamente tenga preferencia por ciertas texturas de los alimentos, es un hecho a tomar en cuenta. La bipedestación a los 14 meses también está retrasada. El hecho de que tenga cierta preferencia a solo mostrarse afectivo con sus familiares y que no busque relacionarse con otros niños en la guardería, porque asumiendo que si tiene 13 años, 3 años, 11 meses y está en guardería desde los 14 meses, porque según la anamnesis está como junto a nivel temporal, a los 24 meses ya debería haber mostrado también cierta atención por sus pares. Y además el hecho de que tengamos dos factores genéticos, que en este caso sería el abuelo y la prima, tres factores y otro que ya tenía diagnóstico, también sería como importante a tomar en cuenta. Muy bien, excelente, Carla. Gracias. Ok, ok, muy observadora. Ajá, ¿alguien más quiere participar? A ver, ¿qué veo? Mayginaris. Ya te activo, Mayginaris. Dale. Sí, buenas noches. Hola, Mayginaris. Mayginaris, ¿tú me puedes hacer, por favor, una observación con respecto a si el niño tiene dificultades para la sociabilización y la comunicación? ¿Las Sí, ves? ¿Cuáles? claro, que ¿Cuáles él son? cuando iba a la escuela solamente salía al patio a correr y lo hacía solo. Ah, Cuando iba al cuidado, otra característica era que los juguetes lo cogía para golpearlo, no jugaba con ellos. no hay Hacía, juego funcional. hacía rabietas. ¿Por qué? ¿Por qué hace rabietas? Por los problemas ¿cómo? Sensoriales. Debido Pero ¿por qué? O sea, ¿qué, por qué el niño generaba la rabieta? ¿Qué lo desencadenaba? Le molestaba el chillido, dice, le molestaba el chillido. Ok, Y le posiblemente como molesta el ruido de lo chillido, que los niños lloren, no le gusta que los niños lloren, ¿verdad? también le gustaba jugar con un juego redondo. ¿Qué Eh, es eso? ¿Qué es eso, Maggie? Cuando tú me dices que solamente le gustan los juguetes redondos, ¿qué es eso? ¿Qué característica es esa de los Adiós, criterios clínicos? del autismo, Sí, del, ¿qué característica es? el espectro autista, Correcto, estamos hablando del espectro autista. del ¿Qué grado uno, característica el clínica? grado uno. No, no estamos hablando de grados. Bueno. No, no, no. No estamos Espectro, hablando del diagnóstico, estamos hablando de qué características hace
esta actividad en la cual el niño le gusten los objetos redondos, que es para sus características clínicas bajo los criterios clínicos que vimos ayer, que hacia dónde va, que es Se concentra, ayer hablábamos que se concentraba, por ejemplo, en los, aquí le decimos abanico en la República Dominicana, los ventiladores se concentraban. Intereses restringidos. Exacto. Eso, muy bien. Eso es una característica. Que fíjate que un juguete que no es juguete habitual, le gustan objetos que no parecen juguetes, sino lo que a él le gusta. Muy Sí. bien, excelente. Juguetes que le llamen la atención, como las luces Ajá, y movimiento, y que estén en movimiento, como los abanicos o los ventiladores. muy bien. Muchas gracias, Mari. Excelente. Ok, Mari. Vamos a activar el audio a Mari. Mari, ¿me escuchas? Escucha, Sí, Mari, una pregunta. Cuando te dicen que si los padres no lo interrumpen, puede pasarse mucho tiempo haciendo una actividad. ¿Qué tipo de característica clínica es esa? sí, ahí se puede decir que mantiene la atención en una actividad, o sea, que le llama, esa actividad le llama la atención. Ah, ¿cómo se le dice? Entonces, ¿Qué característica tiene esa conducta? Que le dicen, si no se le detiene, hace la actividad repetitivamente. ahí como que la tengo aquí, pero se Es una puede, característica dentro del espectro, se porque puede decir cuando, como atención sostenida por, no, ellos no tienen atención sostenida. es como, Tampoco tienen hiperfoco. Ajá. El hiperfoco es del TDAH, por cierto. ya. No, ahí me quedé. Eso es característico de las conductas repetitivas. Sí, mira, Ellos se fijan en una sola actividad y lo hacen y lo hacen y lo hacen. Pueden ser movimientos también estereotipados, movimientos estereotipados. Son movimientos constantes, inconscientes, que lo hacen durante el día y que si no lo detienen, lo siguen haciendo. sí, sí, la tenía ahí. Ajá. Bueno, ya te ubicamos, Mari. Excelente. Muy bien. Sí, Te felicito. No, Elvira, no vamos a colocar obsesivos compulsivos porque eso es un mito del autismo. Eso es mentira, porque esto es un trastorno psiquiátrico y es lo primero que yo le digo a mis estudiantes del posgrado. Ni se les ocurre decir que un niño es obsesivo compulsivo, porque tiene autismo. Se llama intereses restringidos. Que puede tener una comorbilidad psiquiátrica, que pueda ser un obsesivo compulsivo. Bueno, pero tiene que haber demostración clínica de que eso es así, porque eso es un mito. Lo que el autismo no es. Lo que las personas dicen obsesivo compulsivo, ellos tienen son intereses restringidos, en las cuales ellos se superespecializan en ese interés y tienen una conducta ritualizada. Son ritualistas por inflexibilidad cognitiva, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con respecto al niño, el niño me dijeron, muy bien, me lo dijo Carla, que el niño tiene antecedentes familiares. ¿Cuál de los antecedentes familiares presentados tiene un diagnóstico certero? ¿Cuál? Vamos a ver si se acuerdan.
Exacto, un primo. ¿Pero de qué línea? De la línea materna. Un primo materno le diagnosticaron TDAH y toma medicación. Claro, tiene 3 antecedentes, ¿verdad? Uno, que es el primo que sí tiene un diagnóstico certero. Hay otro que es una prima también materna, creo que por ahí va el ruido con la línea materna, de que hubo un retraso en el lenguaje. Porque dice, comenzó a hablar después de los 5 años, ¿se acuerdan? Pero fíjense bien, atención, si comenzó a hablar, fue un retraso en el lenguaje, pero no evolucionó a un trastorno del lenguaje. Eso también nosotros lo vamos a ver, que los niños que tienen retraso en el lenguaje, hay que intervenirnos, hay que hacer la intervención de inmediato para apoyarlos en el desarrollo del lenguaje y ver cómo evolucionan para los 5 años de edad y así nosotros tener la certeza, ¿es o no un trastorno de lenguaje? Entonces, si habló, si tuvo un retraso del lenguaje, eso es un antecedente importante. Pero hay tantos factores que retrasan el lenguaje, ¿verdad? Ahora, también tenemos otro antecedente que me dice Valentina Rivera, el abuelo. Ajá. Entonces, no tenemos diagnóstico del abuelo. Fíjense que es un niño, que es un hijo único, pero el abuelito no nos dicen, y fíjense que no es el abuelo materno, sino paterno, ¿verdad? Y que tenía una conducta muy especial, pero no tenemos un diagnóstico, ¿ve? Entonces tenemos de los 3 casos, uno que sí tiene diagnóstico, el lenguaje no evoluciona en ningún trastorno, pero te dice, tiene un carácter especial, nunca ha tenido amigos, es inflexible con otras personas, no soporta el bullicio, no soporta el ruido, pero no tenemos diagnóstico, es sospechoso. Entonces, nuestra labor es decir, no podemos decir que el abuelo tiene la misma condición, sino que tenemos que hacer el proceso de investigación. Bueno, la parte clínica, los clínicos hacemos eso. Los genetistas. Como yo soy genetista, me toca hacer la investigación de si el abuelo está vivo, poder acceder a él y evaluar. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque necesitamos certeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el asesoramiento genético a las familias con niños TEA, nosotros tenemos que hablar del riesgo de recurrencia, de que vuelva a suceder un caso, o establecer el porcentaje de heredabilidad. Y siempre el porcentaje de heredabilidad se establece cuando conocemos de los casos que están allí presentes y diagnosticados. Entonces, ya particularmente hay un porcentaje de heredabilidad porque hay un caso de TDAH. Y los trastornos en el neurodesarrollo tienen como característica alta comorbilidad entre ellos. Quiere decir que cuando hay un trastorno en el neurodesarrollo en la familia, cualquiera de ellos puede aparecer porque son altamente heredables y son comorbilidades conjuntas. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿ustedes creen que este niño que les presenté tiene autismo? Yo puedo decir que sí. Bueno, esta entrevista esto que está aquí es un resultado de la prueba de ADIER. ¿Ah? El ADIER es una entrevista diagnóstica y yo hice esa entrevista diagnóstica. Y ese es el resumen de una prueba larga de 1 hora, donde solamente les colocamos los elementos importantes. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo psicólogos, ¿verdad? Nosotros, el ejercicio que yo hago, y se lo voy a mostrar, ¿verdad? De cómo yo le enseño a mis estudiantes de posgrado cómo deben hacer
los diagnósticos, los que son clínicos. Vamos a comenzar con una hojita en blanco. Porque cuando les decimos que los diagnósticos son serios, son serios. No debemos decir sí me parece, sí tiene características. No. Nosotros tenemos que hacer evidenciar si las características que vemos son compatibles con el DSM-5. Entonces aquí tenemos una hoja blanca, ¿verdad que todos la ven? Está en blanco. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es, eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. 1, me tienes que colocar aquí, obligatoriamente, darle nombre al texto de la madre. Porque recuerde que la madre no tiene un lenguaje médico, no tiene un lenguaje científico, pero lo que ella dice es un señalamiento de conducta que tiene nombre en los criterios clínicos. Así trabajamos nosotros. Bueno, así trabajo yo y así le enseño a los clínicos. Entonces yo te digo, cuando vayas a hacer un informe, tú tienes que decir bajo qué contexto hiciste los criterios clínicos. ¿Bajo qué contexto? Creo que se ve, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el paciente, el cual tiene 3 años y 11 meses, no tiene casi 4 años, tiene 3 años, 11 meses, quiere decir que yo tengo que conocer perfectamente el neurodesarrollo de un niño que esté entre los 2 y los 4 años de edad, ¿no? Era así. Luego, aquí tenemos que colocar los criterios clínicos del DSM-5. ¿Cuáles son los criterios clínicos del DSM-5, estudiantes? Se les recuerda que tiene 2 dimensiones. No se utiliza la triada de Wien, la famosa triada de Wien de los años 90, 80, 90, ya eso desapareció. La APA decidió que la triada de Wien no es la que vamos a utilizar para el análisis de clínico, sino el análisis a través de 2 dimensiones. ¿Cuáles son las 2 dimensiones? Las alteraciones en la comunicación y en la sociabilización. ¿Cuál es la segunda dimensión? No, Carla, alteraciones de la conducta no. La segunda dimensión del DSM-5 te habla de patrones restringidos, porque alteraciones de la conducta es muy general. Cualquiera puede tener alteraciones en la conducta, porque por influencia alcohólica, por influencia de drogas ilícitas, por intoxicación de metales, por una situación clínica. No, en este caso tenemos que ubicar específicamente patrones restringidos, patrones de conducta. Intereses, movimientos estereotipados, y también se incluyen en los criterios clínicos las alteraciones sensoriales.
cosa que la APA para a partir del 2013 reconoce. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, con este tipo de así es que nosotros vamos a ir colocando o ubicando las características. En donde, por ejemplo, en una columna van todas aquellas que tengan que ver con la sociabilización y la comunicación, y en la segunda columna todo aquello que tenga que ver con los intereses restringidos, con movimientos estereotipados, con alteraciones sensoriales. Entonces, uno de los elementos que uno coloca aquí es el motivo de consulta. Ya lo voy a copiar y pegar para ganar tiempo. El motivo de consulta no es este. En lo que ellos observaron en el neurodesarrollo. El desarrollo de Pablo fue aparentemente normal hasta los 13 meses. Miraba, por ejemplo, él te decía, importante, por eso yo coloqué esto, ¿no? Todo esto es normal. Miren. El niño hasta los 13 meses tenía una conducta relacionada con su neurodesarrollo normal. Miraba, jugaba a esconderse, o sea, tenía interés por los juegos. Pero luego, a los 13 meses, o sea, después de los 13 meses, ¿qué pasó? El niño, por ejemplo, disminuyó el contacto ocular. Antes te miraba, te hacía contacto visual, ya no lo hace. ¿Qué pasó? Las primeras palabras, ¿verdad? Cuando te dice eso, por eso lo empezamos a ver en la parte clínica, es que está más serio, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esa sonrisa social no está y no hay ese encuentro entre mi lenguaje corporal y lo que yo te digo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí. Con una cara inexpresiva. Inexpresiva. Por eso ellos dicen, se muestra más serio. Clínicamente es eso. Y luego vemos que, recuerde que todo niño al año de edad empieza la dieta familiar, come lo que come la familia. Entonces no es que come papilla, no es que come más blando, no, porque ya los niños para la dieta familiar ya tienen algunos dientecitos, tienen algunos incisivos, ya empiezan a comer lo que comen los mamá y papá, pero nosotros cuidamos de algunas cosas que pudieran comer. Entonces, si ya él tenía un hábito al año de edad, resulta que después de esto ya ese hábito lo deja, no lo quiere más, que es que él no le gustan los alimentos sólidos de ningún tipo. No puede, no le gusta llevarse objetos a la boca. O sea, ¿cómo le digo yo? Elementos. Nada sólido, nada constituido en materia, nada. Eso lo dejó de hacer, o sea, no dejó de comer. Lo que hizo fue es cambiar sus hábitos de alimentación con respecto a la textura de los alimentos. Hay niños que comen según el color del alimento. Entonces, ¿qué vemos aquí? El motivo de consumo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hay que colocar en estos tipos de cuadros? Lo que yo veo que observo en la conducta que tienen que ver con criterios clínicos. Así se aprende. Entonces, por ejemplo, nadie le llamó la atención esto desde aproximadamente medio año, porque ya tiene
3 años y medio, o sea que a los 2 años y medio el niño comenzó a aletear. Entonces, los aleteos son parte de las estereotipias. Ahí está. Y las estereotipias pueden presentarse o cuando están muy ansiosos o cuando están contentos. Entonces, hay una característica de las estereotipias que aparecen aquí. Ajá, vamos a ver. Comenzó la bipedestación a los 14 meses. Eso no es un retraso. Yo no lo considero, ¿por qué? Porque nosotros esperamos hasta los 15 meses para que ellos caminen. Si él hubiese caminado después de los 15 meses de edad, 16, 18 meses, ahí digo, aquí hay un retraso. Porque en neurodesarrollo uno tiene ventanas de espera. No, si me dicen, es que tiene 12 meses no camina, ok. Vamos a apoyarlo porque a los 14 meses yo le doy hasta los 15 meses para que camine. Lo importante es que camine con apoyo. Aquí lo que queremos es que camine solo, autónomamente, que no camine de que lo agarren de algo o que él se tome o se apoye de algo. Entonces, no puedo decir, de acuerdo al neurodesarrollo, que hay un retraso. Porque hasta los 15 meses pueden caminar. ¿Ok? Luego tenemos otro elemento aquí, como lo es el vocabulario. Dice frases simples con verbo, pero su lenguaje no es fluido. Para un niño de esa edad, que a nadie tampoco le llamó la atención, este niño tiene problemas a nivel de lenguaje, porque para su edad tiene que tener un lenguaje fluido con uso del buen uso de la gramática castellana, y el niño no lo tiene. Eso ayer lo hicimos en la actividad de neuroreto, y mucha gente se equivocó. Hubo demasiadas equivocaciones, tantas que yo me alarmé y dije, no ha quedado claro que un niño a los 2 años debe hablar. Y este niño tiene un lenguaje de un niño de 1 año y tiene 3 años y medio. Entonces, aquí hay un problema a nivel de lenguaje. Vamos a seguir haciendo el rastreo. ¿Quieren? ¿Seguimos haciendo el rastreo? Ok, vamos a hacer el rastreo. Hay otro elemento también que te dice que el niño es cariñoso con sus familiares, porque también está en la historia, pero que no busca a otros niños para relacionarse, sobre todo lo que están en la guardería. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces, eso pertenecería a sociabilización. Ahí está. ¿Por qué, ¿por qué vemos como eso un elemento de interés? Porque los niños a partir ya de los 2 años de edad está consolidado el interés por otros para jugar. Ellos buscan tener niños con quien jugar. Él no. Generalmente la persona que puede tener alteraciones en la sociabilización y la comunicación tendrá una estrecha relación más con el cuidador que con un extraño. Un niño, por ejemplo, típico, se relacionará con todos. Tú llegas a la casa y te dice, ¿cómo te llamas? ¿Y quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Yo me llamo Pedrito, ¿y tú?
Son así. En cambio, este se relaciona es con el cuidador, mas no busca el interés por otros. Eso también es una característica, donde vemos que no es lo mismo. Muy bien, Fátima. Ok, vamos a ver el otro. Luego tenemos otra característica. No señala, va a buscar a los padres para pedir ayuda si él solo no lo puede hacer. Les tira del brazo o le levanta los brazos para que lo hagan. Entonces el niño, para una edad, ¿se acuerdan cuando vimos las características del ENCHAT? Todo niño en el primer año de vida ya tiene la habilidad de señalar lo que quiere y va a buscar lo que quiere, llora por eso. Pero el niño TEA no tiene esa característica, sino que busca a otro, instrumentaliza el cuerpo del otro, te levanta los brazos, te lo ala, es como que tu brazo es el dedo de ellos, que se confunde con algunas personas que me dicen que sí, que los niños se comunican con ellos porque los tocan y los agarran de brazo. Le digo, no, para nada, no se está comunicando con usted. Usted es una extensión del dedo que quiere alcanzar lo que quiere, pero no le está diciendo cómo, porque no puede señalar. Entonces, eso es una alteración de la comunicación. ¿A dónde va? Aquí. No señala. ¿Qué es el gusto para comer? Come alimentos triturados y rechaza alimentos sólidos. Triturado, muy distinto al licuado, ¿verdad? Entonces él tiene una restricción de textura y de forma de los alimentos. Porque triturado no es igual a licuado. Solo que no sea sólido, ¿verdad? Entonces va en restricciones alimentarias que pueden ir en intereses restringidos. Todavía no puedo decir que porque come así es un interés sensorial. Puede ser, no lo sé, hasta que no le hagamos el perfil sensorial. Tampoco le llamaron la atención, les llamó la atención es que le molesta los chillidos. Pero aquí, por ejemplo, cuando te dicen, los padres refieren que no reacciona al dolor cuando se cae y que se altera con los chillidos de los demás niños, esto tiene que ver con las alteraciones de índole sensorial, porque los niños TEA tienen una particularidad a nivel introceptivo de no tener buenos receptores para el dolor y los termorreceptores también, o sea, no reaccionan a los cambios de temperatura. Alteraciones sensoriales auditivas porque no todos son sensibles y por eso uno tiene que preguntar a lo que ellos son sensibles. Entonces puede haber gente hablando, pero el niño no le afecta, pero puede haber una licuadora y el niño le irrita. Ok, vamos a ver qué otro elemento. Tenemos otro. Vamos a ver si va aquí. Los movimientos repetitivos. El juego, que no es funcional. Aquí, por ejemplo, le dice, los intereses restringidos
para objetos redondos. Eso lo podemos colocar aquí. Y el otro, que puede haber también, los padres refieren que cuando el niño se le cambian las rutinas, el niño protesta. Tiene que ver con la conducta ritualística. De acuerdo a los criterios clínicos, la APA nos dice que tienen que haber al menos 3 signos evidenciados en las alteraciones en el lenguaje y la comunicación, y al menos uno en la parte de la conducta e intereses restringidos, alteraciones sensoriales, al menos uno. Este tipo de elemento nos dice que el niño es sospechoso, altamente sospechoso. Por lo tanto, el ADR nos dio alto, nos dio un criterio clínico para autismo. Este niño fue candidato para realizar la prueba de A22 porque es allí donde nosotros vemos al niño. Recuerde que aquí el niño no lo estamos examinando. El ADR, que es la entrevista diagnóstica, no examina al niño. Lo que hace es entrevistar al cuidador para visualizar conducta. De acuerdo a la puntuación que saque el ADR, nosotros complementamos con el A22 porque allí le decimos a los padres, tráiganme al niño porque ahora viene él. Ahora tenemos que corroborar todo lo que ustedes han dicho a nivel clínico. ¿Vale? Entonces, allí tenemos las características. Bueno, ahora quisiera colocarles, me parece prudente, un video la cual habla de la integración sensorial y las alteraciones en el autismo. Este video nos lo expone una terapeuta ocupacional. A tu hijo no le gusta. Y que es experta en el área del lenguaje, sobre todo es terapeuta de lenguaje, pero con mucha experiencia en terapia ocupacional. Entonces vamos a ver ahora esta parte tan importante, tan difícil también en el contexto de los padres, que serían las alteraciones de la integración sensorial. Recordándoles que la integración sensorial no es una terapia, es una función del sistema nervioso. Y para ello existen el enfoque de la terapia de integración sensorial para poder apoyar a estos niños que tienen alteraciones en la integración sensorial. Vamos a ver. Aplasta, aplasta. Más, aplasta, más. Y ahora sí, al revés. Una, dos y tres. Un muñeco de nieve. A ver, enséñame. ¡Oh! A ver, enséñamelo, enséñamelo. Enséñame. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Y mostramos entonces lo que es la terapia de Denver y les mostré un pequeño ejercicio de Astra aquí en Quintana Roo, México, donde están haciendo el ejercicio de la atención conjunta, ¿no? Porque la terapia Denver, yo soy terapista Denver, lo que hace es tratar de fortalecer una de las habilidades que estén en deficiencia, como por ejemplo el contacto visual, el tener interés de mostrarte algo que ellos están haciendo,
Y fíjese la estrategia de trabajar la parte táctil y luego de tomarte de la mano y tratar de enseñártelo al interlocutor para que el ejercicio se produzca. Sobre todo porque nosotros no podemos esperar decir, no, el niño no tiene interés en mostrarme nada. Y eso no es terapia. No, dentro de la terapia se cumplen con los objetivos de lo que los padres quieren que el niño alcance, ciertamente, porque es una terapia en la cual se analiza el neurodesarrollo de los niños, se ven los puntos débiles como los puntos fuertes y también se toma en cuenta lo que los padres quisieran ver en él. Por eso es que la terapia dura 12 semanas con una evaluación, en donde se evalúan las actividades que se realizaron, que son los objetivos terapéuticos, y de acuerdo a los resultados obtenidos, uno hace un nuevo diseño para las 12 semanas consecutivas, porque no son 12 semanas simplemente lo que dura el programa. Cada 12 semanas se hace una evaluación, como por ejemplo, el ejercicio como cómo hacer por repetición que el niño pueda señalar a medio metro o metro y medio, cómo hacer que el niño te pueda mostrar que tenga interés por repetición, por lo que es lo habitual de mostrarte algo que él está haciendo, entre muchas otras elementos, porque la terapia Denver trabajaría las áreas comunicacionales, las áreas de interacción social, trabajar los aspectos de los pensamientos y comportamientos de índole restrictivo. Bien, vamos a mostrarles entonces ahora, ¿dónde está? Aquí. Dentro de nuestra biblioteca virtual, encontramos nosotros en la carpeta del módulo 1, la guía del participante y la carpeta SIL de obsequios. Entonces aquí en la carpeta de obsequios, los materiales complementarios con los que ustedes van a trabajar para poder revisar y reforzar conocimientos o para poder revisar lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento de apoyo como lo que son las herramientas de índole visual, que son los SACs, que son los sistemas alternativos de la comunicación, como a nivel de pictogramas. Aquí tenemos una estrategia de cuentos con pictogramas. Observe entonces cómo tenemos los cuentos para que el niño recuerde que el lenguaje abstracto también se ve en los procesos de habla y de lectura. A lo mejor el niño no tendrá la capacidad para poder leer y comprender porque es muy pequeño. Sin embargo, los cuentos a través de pictograma hace que él pueda comprender el contexto del cuento. Entonces, fíjese que dice, esto es un apoyo de 22 cuentos. Fíjese aquí el cuentito de los con bichos. Entonces tenemos un gusano, tenemos tenemos aquí elementos visuales, humanos, animales, cosas, para que el niño pueda ir comprendiendo a través del pictograma el cuento. Entonces, esto es una de las herramientas que se les está obsequiando a ustedes como material adicional. Nosotros ayer les mostramos lo que son las herramientas del método Teach. Entonces, aquí tenemos pues una herramienta Teach, pero en las matemáticas, para que vean pues lo que hace esta guía de Teach con pictogramas Arasaka. Ven qué interesante. A través de pictogramas lo que hace el método Teach. Recuerde que el método Teach se fundamenta en apoyos visuales y secuenciales.
Bien. Súper interesante. Ya les vamos a seguir mostrando otros elementos, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que estamos cerrando el módulo de autismo, para darles a ustedes la oportunidad de conocer la otra frontera, que es el autismo en niñas, para que vean que las estrategias entre niños y niñas también tienen que diferenciarse. Vamos a ver entonces el autismo en niñas, para que puedan comprender la importancia de lo que vamos a ir presentando como materiales. Vamos a ver. Bien, hasta aquí hemos finalizado esta parte, que es la perspectiva del autismo enfocado entonces desde el área de la comprensión de roles de género. Y así, pues ya ustedes van comprendiendo ciertas diferencias. Checamos entonces lo que sería lo que tenemos en nuestra aula virtual. Vamos a compartir otros elementos. Tenemos una guía del método Montessori, bastante extensa, y en esta guía se les proporciona actividades pedagógicas con enfoque multisensorial para que ustedes puedan complementar aquellas actividades que ustedes necesitan, sobre todo para niños entre los 3 a 6 años de edad. Aquí hay actividades sobre todo para lectoescritura, para matemática, música, arte. Vamos a ver algunas donde inclusive la guía Montessori nos permite explorar con la explicación de qué es lo que se debe de hacer y con qué materiales se debe contar para apoyar a los niños. Hay actividades de índole multisensorial que también nosotros podemos ir utilizando, materiales que también van enfocados en actividades de habilidades adaptativas en el hogar, adaptativas en la escuela, en donde también podemos desarrollar en el niño las capacidades del análisis de las matemáticas. Recuerde que las matemáticas es una función que se brinda y que se tiene que comprender en el día a día, el orden y la estructura de aulas del hogar. Fíjense lo importante que es este enfoque que tenemos aquí con la guía Montessori. Ok. Otro de los materiales que tenemos aquí son las habilidades sociales en el autismo. Otra de las lecturas muy importantes para que se pueda comprender lo que serían a través de un cómics los materiales de enseñanza de habilidades sociales a través de imágenes. Entonces acá tenemos a través de la técnica de el cómics cómo se le puede enseñar a las personas dentro del espectro la sociabilización, el respetar las normas sociales, el adaptarse a ciertos contextos, ¿no? A través de lo que serían las viñetas o cómics. Esto es uno de los elementos de historias sociales o historietas que se puede utilizar porque para ellos es mucho más fácil observar este tipo de dinámica a través de picto, con pocas palabras, pero con una imagen interpretativa de la función social que ellos deben cumplir de acuerdo al rol. Vamos a ver otro de los materiales que tenemos para ustedes. Tenemos también las formas Teach y las pautas Denver. A través de cómo aprendemos las figuras a través de pictogramas. Fíjense lo interesante que tiene para poder comprender las figuras geométricas y que ellos por asociación vayan identificando en su día a día los materiales.
Y así, pues tenemos bastantes materiales en nuestra biblioteca virtual para que usted pueda ir comprendiendo cómo podemos hacer los elementos de interpretación de la cotidianidad, tanto en la escuela como en el hogar. Muy bien, para cerrar entonces el segmento de la clase de autismo, vamos a ver el cortometraje de cuerdas. Y así cerramos nuestra sección de autismo infantil. Y entonces con eso pues finalizamos lo que es el área del módulo de autismo con este área de cuerdas. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos. Aquí nos dice una participante, Carmen, que dice que necesita más tiempo para tomar las clases, que cuánto la impartirán otra vez. Bueno, realmente yo no puedo dar esa respuesta porque eso lo decide la coordinación académica. Sin embargo, usted tiene acceso a las grabaciones, una educación totalmente gratuita con acceso a grabaciones. Y las personas pues que tengan a bien pagar el certificado se llevan los materiales y de inmediato. Pero usted puede tomar su curso de manera sincrónica. Por eso el diplomado es síncrono y asíncrono. Así que pues, con mucho gusto, bienvenida a nuestra formación. Así que vamos a proseguir. Y con nuestros materiales. Dentro del material también yo tuve la precaución de darle material a las familias. Entonces aquí también se les está dejando casi lo materiales para los padres. No, aquí no solamente es para maestros, sino que también le dimos de la doctora Isabel Bellostas, el manual de autismo para padres. Entonces, con este manual, pues aquí nos brinda pues una descripción de índole médico, ¿sí? Dirigido a la lectura para padres, para una mejor comprensión del trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, fíjense, aquí están los capítulos de por qué mi hijo tiene autismo, cómo afectan la pediatría y las vacunas, qué pasó con el mercurio, pero recuerden que todo esto con evidencia científica, ¿no? Porque no está no, es todo un error pensar que las vacunas causan autismo. Eso fue una persona, un científico en los 90, que sin ninguna credibilidad ni sin haber comprobado sus aseveraciones, pues colocó el mundo en un hilo y todavía estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, aquí habla pues de las referencias y testimonios de familias. Entonces, claro, aquí tenemos material para familias. También tenemos, además del manual para padres, hecho por médicos, tenemos también una guía para padres, que es para ustedes. Entonces aquí 47 páginas de las señales de alerta, lo que los padres debemos ver en casa, portales web que podemos revisar, recomendaciones alimentarias, recomendaciones de alimentos permitidos y su explicación, ¿no? También tenemos una guía de estrategias didácticas TEA.
de lo que son los fiches, los apoyos visuales, los elementos que podemos utilizar con ellos. También algunas apps que ustedes pueden descargar desde sus teléfonos totalmente gratuitas para trabajar, ayuda para ciertos elementos lúdicos, lingüísticos para los niños. Así que bueno, hay bastantes pues recomendaciones. El tema de la alimentación es parte, no del neurodesarrollo, porque el neurodesarrollo no es alimentación. La alimentación tiene que ver con el neurodesarrollo tiene que ver con la maduración del sistema nervioso y sus estructuras. La alimentación debe que ser parte de la evaluación de los niños por crecimiento y desarrollo. Porque realmente los niños TEA necesitan una alimentación bastante cuidadosa, sobre todo para aquellos que tienen alteraciones de índole alimentario o que tienen ciertas alergias alimentarias. Entonces, con ellos se tienen que aplicar ciertas restricciones. Lo importante es que quien habla de restricciones o cómo deben ser alimentados nuestros niños, quien debe dar esas recomendaciones es el gastropediatra y el nutriólogo, ¿no? Que pueda orientarlos a ustedes, pues con respecto a su hijo, ¿no? Muy bien. Bueno, ya nos toca ahora irnos a otro módulo. El siguiente módulo que corresponde, ya vamos a compartirlo, de acuerdo al esquema de la biblioteca virtual, es el módulo número 3. En el módulo número 3 tenemos discapacidad intelectual y los subtipos de discapacidad intelectual, que sería retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Este sería nuestro módulo número 3, en la cual tenemos nuestra guía del participante, hablando de discapacidad intelectual y retraso global del desarrollo, y la carpeta de obsequios, en la cual tenemos la guía clínica del DSM-5 completita, porque en el módulo de autismo les colocaba solamente el capítulo de actualización de autismo. Aquí les vamos a dar entonces como obsequio la guía clínica de los criterios diagnósticos de la APA, y de la cual nos va a interesar el capítulo de trastornos del desarrollo neurológico, que es la sección 2 de criterios diagnósticos y códigos de la APA. Vamos a ubicarnos en el capítulo que corresponde. Aquí está. Entonces aquí tenemos los trastornos del neurodesarrollo, o trastornos del desarrollo neurológico, y vamos a ver de acuerdo a la nueva clasificación para que ustedes observen que la terminología, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo los manuales diagnósticos a nivel internacional, que el término a utilizar es discapacidad intelectual, que para la APA sería trastorno del desarrollo intelectual. Ya se acabó el término de retraso mental. La clasificación de discapacidad intelectual es discapacidad intelectual, en donde se especifica la gravedad, leve, moderado, grave y profundo, el retraso global del desarrollo o general del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada.
¿Vale? Entonces, allí está eso. Claro. Y por supuesto, cada uno de los trastornos que estamos observando lo estamos viendo aquí, los del neurodesarrollo, para que sepan que este es el material que estamos utilizando. Entre otros materiales de esta unidad que vamos a ver nueva, está apoyos educativos, está la parte clínica de lo que es discapacidad intelectual, de lo que será la clasificación, pero también el libro de apoyos educativos para la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, para que vean el material que vamos a ir trabajando para los maestros y maestras que trabajan en el área de educación especial. Tenemos además los programas relacionados con la intervención en discapacidad intelectual, las recomendaciones para esto, cuáles son las intervenciones psicoeducativas para la discapacidad intelectual, lo más recomendado de acuerdo a esto, porque como han cambiado los criterios, también han cambiado las formas en que se hacen las intervenciones, porque los criterios clínicos están basados en las habilidades adaptativas, las cuales son las conceptuales, las sociales y las prácticas. No, la discapacidad intelectual no toma el cociente intelectual como un criterio cuantitativo único para la clasificación de la persona, sino por sus habilidades. Entonces, la persona con discapacidad intelectual, dependiendo de sus habilidades, prácticas, sociales y conceptuales, será posible de poder hacer la clasificación. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, artículos relacionados con discapacidad intelectual y los artículos de retraso global del desarrollo. Ya pues con esto, ya mañana iniciamos porque ya hemos dado bastante material hoy, no los vamos a abrumar con tanto material, pero sí vamos a ir presentando lo que vamos a ir necesitando. Les recordamos que la licenciada Lina Coronado es nuestra asesora comercial. Ella es la única autorizada por SILATAN para dar información acerca de los modos de pago. Ninguna persona aquí está autorizado para decir cuáles son los modos de pago, qué banco tiene, porque recuerde que cada persona que está con nosotros está en distintos países. Por eso Lina es la persona que es la autorizada a dar ese tipo de información. Al momento de solicitar su certificado, se entregará al final del diplomado, más los materiales y se entregan de inmediato. Lina Coronado, este es el teléfono que está activo para ella. Es bueno, por favor, que lo guarden, haciendo pues la prevención de que tenemos unos delincuentes que están en nuestras clases, en nuestros grupos, están pendientes de qué es lo que estamos hablando para poder seguir engañándolos y hackearles el WhatsApp. Por lo tanto, pues por favor guarden el contacto para que sepan que ese es el único número desde la corporación que atienda a nuestros estudiantes y no los maleantes y estos delincuentes que tenemos aquí, que no les gusta trabajar, sino que buscan enriquecerse a cuesta del trabajo de los demás y que tenemos aquí. Así que, por favor, guarden el contacto para que no tengamos las dificultades de enfrentar, de que estén hackeando el WhatsApp, porque usted acepta llamadas de personas desconocidas que se hacen pasar por la corporación. Por favor. Porque si, en los grupos se da, en la inducción se da la información. Y todavía vemos personas que aceptan llamadas de desconocidos y dan los enlaces de los teléfonos. Muy bien, gracias Joana. Ese también, porque ese también está disponible. Gracias por recordárnoslo para que ustedes también puedan guardarlo y sepan que Lina es la persona que nos atiende. Excelente la atención de Lina. Bueno. Sin embargo, yo tengo con el que yo me comunico siempre con Lina es el que termina en 24. Por ahí es que yo más bien hablo mucho con Lina. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante que lo que vayan guardando.
Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde de la Colombia, donde vamos a comenzar el otro trastorno que sería discapacidad intelectual. Y el sábado tenemos un reto. El sábado nosotros cerramos nuestra formación. Entonces el sábado tenemos la oportunidad de presentar casos, bien sea de autismo, de TDAH, de discapacidad intelectual o de cualquier otro trastorno del neurodesarrollo infantil que ustedes tengan a bien y que nosotros hemos visto para la discusión de casos. Así que de todos modos ya día con día les voy a ir recordando que el sábado tenemos esta actividad de reto, neuroreto. Probablemente esta semana prepárense porque vamos a tener otro examen, a ver cómo andan, a ver cómo están con las pilas puestas para poder afianzar sus conocimientos. Hasta mañana, que descansen, feliz noche. Se les quiere hacer el respeto. Chao, chao.